se habla sobre la pérdida de cosechas por el problema de comercialización en México. Es para el propedéutico de maestría en seguridad alimentaria y este es mi informe final. Vamos empezando con la introducción en la que notamos pues que uno de los grandes problemas de México pues es la pérdida de cosechas para los productores, ya que para ellos no es redituable hacer la venta, ni siquiera les va a mejorar el costo de sus cosechas, no les va a remunerar, ya que no pueden pagar ni siquiera a los cortadores, no pueden pagarle ni siquiera a los pescadores, o simplemente no pueden volver a sembrar porque los costos no les van a dar y están teniendo pérdidas más que ganancias. Bueno, aquí vemos que en la introducción, pues que parte importante de este problema fue de acuerdo con la Comisión para el Desarrollo Rural en los 90, que hicieron un modelo donde los precios de los granos básicos y oleaginosas y demás vegetales pues estaban dados por el Estado y se creó una paraestatal donde pues se creaba un monopolio, ¿no? La capacidad de comercialización de los productores pues, se fue a pique, ya que tenían que ajustarse a una cadena de valor donde había muchos intermediarios, tenían que pasar por empaques o acopiadores, luego ellos los iban a revender nuevamente a supermercados o a nuevos acopiadores hasta que llegaba al vendedor final y por lo tanto el producto se encarecía demasiado. El mercado fue fuertemente castigado y los vendedores de alto valor pues las ganancias se los llevaban los intermediarios. Posteriormente pues bueno, les voy a hablar sobre la metodología que utilicé, donde pues la metodología fue investigar cuáles son las razones por las que las cosechas son perdidas, eh, las principales cadenas de valor para los productos agrícolas y determinar cuáles eran las etapas que se tienen los mayores porcentajes de pérdidas. Establecíamos acciones enfocadas a resolver los problemas que ocasionan dichas pérdidas. El planteamiento del problema fue pues, ¿por qué se dificulta la comercialización de las cosechas de granos en un mercado que pues obviamente es alta demandante? En México el consumo de granos, frijol, arroz, soya, pues es muy fuerte. El maíz. Otra pregunta, ¿por qué no regresa al campo la proporción de valor necesaria para financiar este desarrollo, no? ¿Por qué persiste la presencia de mercados segmentados, incompletos, ineficientes, que desincentivan la producción en un mercado con demanda insatisfecha? En México importamos maíz, que es un grano que fácilmente podría producir en México, pero pues debido a los costos y muy altos de producción para el campesino mexicano, pues es superado fácilmente por las grandes industrias de Estados Unidos, donde se producen a un muy bajo valor por la gran tecnología que tienen. ¿Por qué los campesinos reciben precios bajos y los consumidores pagan precios caros por los alimentos? O sea, cuando la producción es tan barata y al final el, el comprador pues los recibe a un precio alto, ¿no? ¿Por qué en plena era de la información la ignorancia y la falta de datos confiables imperan en los mercados agrícolas? ¿Por qué no tenemos campesinos preparados? Esta metodología fue posteriormente hecha en un cuadrito donde tenemos que la investigación documental empezó en la semana de mayo, empezamos en la segunda semana y en esa misma semana empezamos también la investigación de los factores que inciden en los problemas de comercialización. Clasificamos los problemas ya por estas fechas, empezamos a redactar aquí las acciones y estrategias que ayudan a disminuir, reunimos la información y empezamos a realizar el anteproyecto desde un principio. Bueno, aquí pues también hicimos una encuesta a 10 personas entre agriculturas. Antes pues vimos cómo estaba el panorama haciendo una encuesta a
un personal de Senacica que está pues ampliamente empapado de estos problemas. El Senacica se encarga de la sanidad y inocuidad agroalimentaria de, del sector y pues tienen muy en claro este panorama. Posteriormente se hizo una encuesta a 10 productores con ayuda de algunos comités de, de algunos estados y pues nos salió, bueno, tuvimos resultados pues lamentables. Aquí está el cuadro de las personas que se entrevistaron y la edad en años, los sexos y la ocupación adicional a la que se dedican. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, aquí tengo una tabla de resultados en donde vienen todas las preguntas que se les hicieron según el cuadrito anexo. Pues tenemos aquí en la pregunta 1 que, bueno, voy a dar en el siguiente ya que viene un poquito más completa. En la pregunta 1 se preguntó cuántas veces ha tenido que perder su cosecha durante los últimos 5 años. Aquí pues tenemos un resultado que más de 5 de esas 10 personas pues han tenido que dejar sus cosechas de 4 a 7 veces durante esos 5 años. De 1 a 3 veces, pues 4 y una ha tenido que dejarla más de 8 veces. El 100% de esas personas han tenido que dejar sus cosechas, ¿no? Esto nos habla de que pues aunque cosechan, tratan de sembrar, pues el mercado no se los retribuye y pues tienen que perder sus cosechas ya que no es factible pagarle a pescadores, a jornaleros, el transporte, la gasolina para transportar todo eso, las maderas para hacer las arpillas o los costales, no sé, pues no les conviene porque tendrían más pérdidas que ganancias y es mejor dejar perder una cosecha que podría ayudarle a muchísima gente. La pregunta 2, las ganancias que lleva a obtener, ¿para cuánto tiempo le alcanza? Más del 60% dice que del 40 al 70%, del 4 a 7 meses, perdón. Y incluso 2 personas dijeron que solo les alcanza para de 1 a 3 meses, para otros de 8 de más. Pero estamos viendo que un 80% no les alcanzan para subsistir ni siquiera 7 meses. ¿Esto qué significa? Pues el valor que obtienen, aunque obtengan ganancias, no es suficiente para subsistir un año completo. Cuando pues la producción pues se debe de pensar eso por la estacionalidad. La pregunta 3, ¿qué porcentaje de por debajo del precio a público le compran sus productos? Más del 80% nos está diciendo que por abajo del 70% les compran sus productos. Y 2 incluso abajo del 80%. ¿Qué significa esto? Que los precios, si fueran pagados correctamente y sin tanto intermediario, directamente tal vez ellos vendieran el producto al consumidor, podrían estar subsistiendo hasta 40% más tiempo. ¿Eso qué significaría? Si están viviendo entre un promedio de 4 a 7 meses, podrían estar viviendo pues 3 meses más, 4, y en el caso de los que viven 7 meses, 5 meses más, ¿no? O sea, un año completo pues les alcanzaría para subsistir, ¿no? La pregunta 4, de su familia, ¿cuántos se dedican al campo? Aquí nos dice, la pregunta número 4, que más o menos se dedica el 10 al 30% de esas familias, 5 personas, el 50% de esas familias, su familia, solo el 10 al 30% de sus familias se dedican al campo. Luego del 40% al 70% de sus familias que ellos conocen se dedican al campo y solamente un 80% más de sus familias se dedican al campo. Esto que nos indica que cada vez la gente ya no quiere trabajar en el campo. Ya se están viendo que no es una forma de subsistencia, que es mucho trabajo para la poca ganancia que obtienen y prefieren dedicarse a otras cosas. La pregunta 5, ¿tiene conocidos que se dedican al campo y lo han dejado? Aquí nos indica que sí. O sea, todos conocen a alguien que ha dejado el campo. Conocen incluso de 4 a más personas que han dejado el campo porque ya no les reditúa. Prefieren irse
a la ciudad, prefieren dedicarse a otra cosa que estar viviendo y trabajando en el campo. Pregunta 6. ¿Cuántas actividades adicionales hace para solventar sus gastos? El 100% tiene una actividad más que le permite, de 1 a 3 actividades más que le permiten subsistir durante cuando no están sembrando, no están cosechando o ya no tienen ganancias de las cosechas o sembradíos que tienen. La pregunta 7. Edad promedio de los trabajadores del campo. ¿Qué indica que esto? Que la mayoría son arriba de los 31 a 50 años o más. O sea, ya no hay gente entre los 18 y 30 años que trabaja en el campo. Ya no les interesa a los jóvenes porque ven o han visto cómo se sufre trabajar en el campo y sin que obtengan las ganancias suficientes. Prefieren estar trabajando en otras cosas donde van a obtener ganancias seguras durante al mes o a la quincena, pero no tener que estar sufriendo durante los meses restantes donde ya se acabó el dinero para poder subsistir. La pregunta 8. ¿Recibe apoyos por parte del gobierno? Sí, la mayoría recibe de 1 a 3 apoyos. La cosa es que estos apoyos son únicamente de efectivo para las personas o las cruzadas contra el hambre y cosas así donde únicamente les dan dinero, no les ayudan a producir más y mejor, no les ayudan a abrir los mercados para que puedan vender sus productos. Pregunta 9. ¿Se capacita respecto a las actividades de campo cuántas veces al año? Sí, 1 o 2 veces se capacitan al año la mayoría. ¿Por qué? El Comité de Fomento Agrícola de cada estado se dedica a capacitar a la gente sobre sanidad e inocuidad y eso permite que la gente esté más sana y que sus productos también sean más sanos y esto repercute en que van a producir mejor y de mayor calidad. La cosa es que no hay mercado, o sea, su capacitación les ayuda a producir mejor, pero si no lo pueden vender no tiene ningún caso. Pregunta 10. ¿Cree que debería cambiar el sentido de los apoyos de efectivo a capacitación? Un 70% dijo que sí y un 30% dijo que no. Ellos consideran que si se les diera capacitación y se les sobre cómo mejorar sus ventas, cómo mejorar el mercado, cómo introducirse en mejores mercados, ya no necesitarían tener los apoyos del gobierno porque ellos serían autosuficientes. ¿Esto a qué conclusión nos lleva o a qué pues qué recomendaciones? En México ya es necesario que se rescate el campo, no de una manera de dar, solamente de dar dinero y ya con eso crees que vas a producir. No sirve, en México se necesita capacitar al productor y que y aparte ayudarle a abrir mercados. Cuando un productor pueda vender con directamente al supermercado, directamente a los mercados y los acopiadores ya no den un precio justo, el campesino ya no va a ser pobre. Tenemos ejemplos en muchos países donde los agricultores pues son de los que perciben mejores salarios. Mucha gente se va a otros países porque les pagan mejor que aquí y eso obviamente le reditúa al productor de esos países. En México hay suelo, hay mucha producción, hay mucha capacidad de producción, pero si no se puede vender al mercado mexicano, pues no va a haber cada vez se va a ir abandonando el campo. Debemos de enseñarle a que la gente joven que el campo es redituable, que pueden ganar mucho más que trabajando en otra cosa y que tienen grandes riquezas que pueden aprovechar en un futuro. Esa nueva generación de 18 a 30 años pues tiene que estar consciente que puede ganar mucho más y puede producir mucho más en un sector que cada vez va a ser más necesario y va a ser más demandado. Pues hasta aquí mi presentación, compañeros. Espero que pues nos veamos pronto en la maestría. Esperemos ser aceptados. Les deseo la mejor de las suertes y espero que mi presentación pues haya servido para dar una idea de cómo está el campo mexicano y por qué las cosechas y hay insuficiencia alimentaria en algunos lugares. Mucha suerte y les agradezco infinitamente. Espero verlos pronto. Gracias.